Transiciones. El modelo terapéutico de Donald Winnicott. Sonia Abadi. Capítulo 2. El objeto transicional. Donald Winnicott crea el término objeto transicional para definir el uso de ciertos objetos en el área intermedia entre lo subjetivo y lo objetivo. Su significado se ubica dinámicamente entre las satisfacciones autoeróticas y las relaciones objetales. A. Descripción clínica. El niño ha encontrado o elogiado entre los objetos que lo rodean algún objeto blando, un osito, una mantilla, que adquiere importancia vital cuando se va a dormir o cuando se aleja de la casa, que lo protege si está triste, se siente mal o extraña. El vínculo con estos objetos suele prolongarse durante la primera infancia, generando una importante dependencia. Sin embargo, en la salud, el interés se amplía a múltiples objetos y actividades. Los padres reconocen y aceptan el valor del objeto y lo trasladan junto con el bebé, o se lo ofrecen para calmarlo cuando llora o está inquieto. No se lava ni se reemplaza por otro similar, ya que el desgaste, el olor característico, las roturas o deformaciones son parte de la identidad del objeto y del reconocimiento que el bebé hace de él. En la salud, al tiempo empiezan a interesarle nuevos objetos y ya no precisa de este, aun si está triste o se siente solo. Si en algún momento aparece una privación importante o alguna situación traumática, podrá intentar recuperar la relación con el objeto recientemente abandonado. En esta etapa no hay diferencia entre el varón o la nena en cuanto al uso ni al tipo de objeto elegido. Cuando comienza a hablar suele ponerle un nombre, que generalmente contiene una parte del nombre que le dan a los adultos. Al bebé le parece que tiene vida y cualidades propias. El bebé adquiere derechos sobre el objeto que son aceptados por el entorno. Sin embargo, ya existe una cierta disminución de la omnipotencia. El objeto recibe tanto el afecto tranquilo como la excitación amorosa y hostil. Tendrá que sobrevivir al amor y al odio. No es totalmente externo para el bebé, pero tampoco es una alucinación. Importa tanto su valor simbólico como su realidad. No es exterior ni interior, es una posesión. Finalmente, se descarga en forma gradual. No se lo olvida ni se lo llora. Su recuerdo no se reprime, sino que el objeto pierde significación. Los fenómenos transicionales se difunden y amplían a toda la realidad. B. La significación. La aparición del objeto transicional se relaciona con los ritmos y tiempos del vínculo madre-bebé y tienen un sentido propio. Si el tiempo de alejamiento de la madre ha sido intolerable para el bebé, sucede que la brecha resulta demasiado amplia para que pueda cubrirla con sus propios recursos psíquicos sin desconsolarse, sin desesperarse. El peligro es que se descarguen las imágenes mentales del objeto de tal modo que ya no pueda concentrarse con él a su regreso. Esto entraña un riesgo para la vida psíquica, aún para la supervivencia. En ese caso, la madre ofrece y el bebé encuentra, a mitad del camino entre ambos, en el espacio intermedio, soportes que le permiten puentear una primera etapa y apoyarse en un objeto para poder continuar el camino hacia la madre y la satisfacción. Estos son los objetos transicionales. En la primera infancia pueden estar encarnados en un juguete, una almohada, el chupete, objetos todos que permiten al niño esperar sin desesperarse el regreso de la madre. No estudio específicamente el primer objeto de las relaciones de objeto. Mi enfoque tiene que ver con la primera posesión y con la zona intermedia entre lo subjetivo y lo que se percibe en forma objetiva. Donald Winnicott lo observó y luego lo teorizó. Postuló una paradoja. El bebé crea el objeto, pero el objeto estaba allí, objeto creado y hallado al mismo tiempo. Observó que en el área de ilusión aparece algún objeto que adquiere llamativa importancia para el bebé, importancia que es reconocida y aceptada por los padres. Lo llamó primera posesión, no yo. Y dio por supuesto que la manipulación de este objeto va acompañada de una actividad de la fantasía.
Al conjunto de estas experiencias las llamó fenómenos transicionales. Para que la relación con el objeto transicional se constituya y se mantenga, se requiere tanto la presencia real y concreta de la madre como una representación interna de ella o del vínculo con ella, firmemente establecido en el interior. Para el bebé, el objeto representa tanto el pecho de la madre como el pecho internalizado. El objeto transicional es simbólico del objeto interno al que la presencia viva de la madre mantiene vivo. El objeto interno representa la unión, el objeto externo sostiene la experiencia de ilusión. Si el objeto interno no es demasiado persecutorio y conserva su vitalidad, podrá ser representado por el objeto transicional. A su vez, la permanencia y el significado del objeto interno se mantiene gracias a la presencia y comportamiento de la madre. Si el objeto externo es insuficiente, el objeto interno pierde significado y también la pierde el objeto transicional. El objeto transicional tuvo como finalidad conferir significación a los primeros signos de aceptación de un símbolo por el bebé en desarrollo. Este precursor del símbolo es a la vez parte del bebé y parte de la madre. La relación con el objeto transicional se origina en el dominio mágico que se deriva hacia el dominio corporal, donde se halla involucrado el erotismo muscular. Se halla fuera del dominio mágico, pero más cerca del dominio del bebé que de la madre misma. Estos objetos ayudan a desarrollar la capacidad de espera, a tolerar la frustración y a reunirse en la fantasía con la madre que no está. El objeto que la representa mantiene un vínculo con la madre ausente. ¿Qué objeto puede cumplir una función transicional? Aquel que ocupa el lugar de la madre, pero que de ninguna manera la reemplace totalmente. Así se elabora la ausencia. En el niño hay un registro de que ese objeto lo acompaña en ausencia de su madre, pero no es la madre. Representarla implica el reconocimiento de la pérdida y su recuperación en la fantasía. Sobre esta base se constituye el pensamiento simbólico, porque el objeto transicional es la primera cosa que en el bebé ya está representando simbólica y subjetivamente a otra cosa. Este es el modelo de lo que serán todos los procesos de simbolización. El destino de los objetos transicionales es la pérdida de la significación. El objeto concreto que cumplió esa función es dejado de lado de diversos modos. Puede ser reemplazado pero guardado, puede ser gastado o destruido, perdiendo todo interés. A veces se le exige al niño abandonarlo, lo que interrumpe la experiencia natural de la pérdida de significación. También puede ser la madre quien lo guarde como un recuerdo valorado de esa etapa de la vida. Sin embargo, la transicionalidad no es un fenómeno evolutivo o propio de una etapa, sino un modo de funcionamiento psíquico que luego es trasladado a otras experiencias. Permite el acceso a la cultura, ya que se pasa de un único objeto a una multiplicidad de objetos abstractos y variables. El objeto transicional pierde gradualmente significación, no es un objeto de duelo y su significado no es reprimido, simplemente se hace innecesario ya que los fenómenos transicionales se han ampliado hacia la relación con nuevos objetos. C. La relación patológica. Cuando es excesiva la fijación a un objeto transicional, decimos que existe una patología de la transicionalidad. Hay una tenue línea que separa el empleo positivo y negativo de estos objetos, entre el juego y la creatividad, la fantasía, el arte y el soñar por un lado, y el fetichismo, la mentira, los robos, las adicciones, el talismán de los rituales obsesivos, el objeto acompañante de las fobias por el otro. Lo transicional, recordémoslo, no es el objeto sino el uso. Cuando la relación con estos objetos persiste en forma prolongada y exclusiva, hablamos de una cronificación patológica o de un uso fetichizado. Allí el objeto no sirve para elaborar la ausencia, sino exclusivamente para negarla. Su uso se ha pervertido de la función original. Esta modalidad de uso empobrece a toda la persona presente como también a su potencial futuro. Los objetos transicionales siempre tienen que ser relegados para dejar lugar a los fenómenos transicionales.
Resulta evidente que lo transicional no es el objeto, sino el pasaje del narcisismo a las relaciones con objetos diferentes de sí. Si la ausencia materna es reconocida, el uso del objeto tendría el sentido de ayudar a elaborar la separación. Si es negada, se dificulta la creación de la representación interna. El uso fetichizado implica la ilusión de que el objeto es la madre, con el consiguiente daño de la capacidad de simbolizar. El aparato psíquico se verá dificultado en construir las representaciones internas de la madre. El niño y luego el adulto tendrán una tendencia a buscar objetos concretos de los cuales dependerá adictivamente para aplacar el sentimiento de vacío y soledad. Aquí veremos múltiples consecuencias: las adicciones, ciertas formas de consumismo, una búsqueda de satisfacción directa sin posibilidad de sublimar, la dificultad para estar a solas y por lo tanto para poder pensar. ¿Y esto cuándo ocurre? La cronificación patológica y el uso fetichista de un objeto en un accidente en la construcción de la transicionalidad. Generalmente el niño oscila de un uso transicional a un uso fetichizado o adictivo, pero es el comportamiento del ambiente lo que va a pautar el estilo de esta experiencia. Si el ritmo de los encuentros y desencuentros con la madre acompaña los tiempos internos y los tiempos madurativos y capacidades elaborativas de cada etapa, el niño será capaz de usar los objetos en forma transicional, transitoria, provisoria. Si la experiencia excede sus posibilidades, habrá una tendencia mayor al aferramiento patológico y por lo tanto a la concretización de la relación con los objetos. La alternativa patológica es la renegación de la separación, acompañada de fantasías de fusión y de la pérdida de la posibilidad de establecer la comunicación. En la salud, entre el mundo interno y el externo, se creará un espacio que permitirá la construcción del pensamiento simbólico. Los objetos transicionales son precursores simbólicos, ya que con ellos el niño empieza a desarrollar la capacidad de usar símbolos cuya doble función será de reemplazar el objeto ausente y a la vez favorecer el reencuentro con el objeto al cual representa. La paradoja reside en que el objeto transicional protege tanto de la pérdida de la madre como del riesgo de fusión con ella. Su función es la de mantener unidos y a la vez separados a ambos para permitir el despliegue de las capacidades psíquicas del niño. Cuando esto se logra, se establece una comunicación con alguien reconocido como diferente y separado de sí. Finalmente, serán el mundo interno y el externo los que quedarán unidos y separados por los fenómenos transicionales, lo que brinda al individuo la posibilidad de experimentar en el área intermedia entre lo subjetivo y lo objetivo. Capítulo 3. El espacio transicional. A. El origen del espacio potencial. Existe un camino que lleva de los fenómenos transicionales al juego, del juego al juego compartido y de allí a las experiencias culturales. Donald Winnicott llamó espacio potencial al área intermedia en que se desarrolla el juego. Esta es mucho más que el área de ilusión en la que se seguía sosteniendo la omnipotencia. Implica que el bebé puede empezar a experimentar frustración. Allí se despliega la capacidad creadora como una transición entre dos necesidades, la de sostener la omnipotencia del pensamiento y la de colmar la brecha dejada por la desilusión y la inclusión del principio de realidad. Se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno porque no se le presentan exigencias, salvo la de que exista como lugar de descanso para un individuo dedicado a la perpetua tarea de mantener separadas y a la vez interrelacionadas la realidad interna y la exterior. En un primer momento, el bebé y la madre están unidos en una relación de contigüidad, no de continuidad, porque no son uno, sino que están adosados. Poco a poco, en la medida que el bebé crece y la madre deja de aportar la totalidad de lo que él necesita, se va produciendo un espacio entre ambos. Entre la presencia y la ausencia se crea una brecha entre el niño y la madre, desde el punto de vista del niño, entre el yo y el no yo, entre el mundo interno y el mundo externo. En el comienzo, el espacio no es otra cosa que una brecha,
Con el despliegue de los procesos mentales, el bebé comenzará a transitarlo. A su vez, la madre lo recorrerá con sus cuidados y su adaptación. Se originan así los fenómenos transicionales. Este espacio puenteado por la capacidad creadora de ambos, habitado por los fenómenos y objetos transicionales, será entonces un espacio transicional. Deseo, pensamiento y palabra son algunos de los puentes posibles. Donald Winnicott define al espacio transicional como espacio virtual o potencial. La idea de espacio virtual o potencial implica un espacio que se va generando en la medida en que va siendo ocupado. B. Intrusión y abandono. Una madre intrusiva impide la apertura del espacio potencial, una madre abandonante también. Esto da lugar a dos posibles patologías en el espacio transicional. Puede suceder que el continente materno sea poco elástico. Sucederá que el bebé no se va a poder desarrollar. Cuando intenta su expansión, la madre no se retrae lo suficiente como para que el niño comience a experimentar y el desarrollo queda ahogado. En este caso hablamos de intrusión. El otro riesgo es que el sostenimiento materno sea excesivamente holgado para los procesos mentales del niño, que quedará colgado sin soporte, como un espacio ingrávido. En estos casos hablamos de abandono. Si la madre se aleja durante un tiempo demasiado largo para el momento madurativo del bebé, éste no podrá organizar desde su mundo interno la capacidad de crear puentes para tolerar el alejamiento, ni de apoyarse en objetos como soportes provisorios. A su vez, la capacidad de representar internamente los objetos fracasará tanto si la ausencia materna es excesiva como si su presencia es permanente. La falta del espacio potencial puede ser reemplazada por el vacío angustioso o la tendencia a llenarlo demasiado con actividades y objetos. ¿Cómo pensar el espacio que se genera entre satisfacción, frustración, completud, incompletud, de la forma que ese espacio favorezca el uso transicional de los objetos y por lo tanto la aparición del pensamiento simbólico? El ambiente facilitador tiene esa cualidad de virtualidad que permite el desarrollo y la posibilidad de experimentar tanto con las pulsiones del ello como con la creciente destreza del yo. Un buen entorno será entonces aquel lo suficientemente flexible como para ir tomando en cuenta el desarrollo individual, aplicándose según este ritmo. Capítulo 4. El juego. El estudio del juego en la obra de Donald Winnicott se basa en la observación del jugar del niño como actividad creadora, trascendiendo tanto la idea del juego reglado como la utilización diagnóstica que el psicoanálisis hace de este. La noción de jugar intrínseca a todo el quehacer humano que involucra la espontaneidad y la originalidad se hallaría en la fuente de las producciones culturales. Donald Winnicott diferencia entre la actividad de jugar libre e improvisada, play, y el juego reglado, game. Es siempre el play el objeto de las elaboraciones, y en particular la dinámica descriptiva por el gerundio playing. A. El juego en relación con la satisfacción instintiva. Si bien el impulso motor de la actividad de jugar proviene del instinto, la satisfacción depende del uso de símbolos. Es la posibilidad de representar y reemplazar un objeto la que da sentido al juego. Debido a esto, en el juego deben tomarse en cuenta tanto la satisfacción de las pulsiones del ello como la integración de las experiencias del yo. Los impulsos del ello son significativos solo si se hallan contenidos en el vivir del yo y lo refuerzan solo si tienen lugar dentro de la estructura del yo. Existe un aspecto de la relación del bebé con la madre que Donald Winnicott denomina relación del yo. En ella, lo predominante no es la búsqueda de la satisfacción instintiva a través del objeto, sino el vínculo tranquilo que sobrevive a la descarga pulsional y consolida una relación estable con el otro. Ese mismo modo de relación es el que da origen a la amistad y a la transferencia positiva. Al desarrollar el tema de la capacidad para estar a solas, Donald Winnicott hablará de la relación del yo y el orgasmo del yo. El orgasmo del yo corresponde a vivencias como el éxtasis y la plenitud emocional, espiritual o estética.
experiencias satisfactorias que se despliegan en ciertos momentos de empatía con el otro, en la relación amistosa o en el vínculo amoroso fuera de los momentos de perentoriedad del deseo sexual. También en el campo creativo o cultural se caracterizan porque la descarga pulsional es mínima y sin embargo la vivencia de placer es máxima. El orgasmo del yo es el punto culminante de una buena relación del yo. Trasciende el concepto de sublimación freudiana, ya que aquí no se trata solo de las pulsiones del ello eróticas y agresivas sublimadas, sino de una calidad particular de placer que proviene del yo. El placer del ello necesita de la cantidad de descarga, el del yo depende de la cualidad. En los juegos infantiles del niño sano observamos que no hay un incremento de excitación perturbador ni culminación física. Hay una satisfacción placentera y tranquila que proviene de la destreza con el objeto, la alegría por el placer del juego y la confianza en la seguridad del entorno. El juego compromete al cuerpo por la manipulación de objetos y por cierto grado de excitación corporal. Sin embargo, es satisfactorio solo cuando no se ve amenazado ni de adentro ni de afuera. Esta es la razón por la que el juego de los niños debe ser comprometido más allá de la masturbación y del concepto de sublimación de la sexualidad. Del mismo modo que es reduccionista pensar en la excitación sexual del niño sublimada en el juego, sería empobrecedor creer que la ejecución de un instrumento musical o la realización de una escultura son formas de masturbación sublimada. Tanto es así que el exceso de excitación interrumpe el juego del niño o en el adulto perturba e inhibe una actividad placentera del yo, obligando a la represión pulsional o a la descarga directa. B. El significado del jugar. El juego es un logro en el desarrollo emocional y se inicia como símbolo de la confianza del niño en el ambiente. El juego es una elaboración imaginativa en torno de las funciones corporales relacionada con los objetos y con la angustia. La capacidad de jugar se desarrolla en una secuencia. Al comienzo, el niño y el objeto están fusionados. Su visión del objeto es subjetiva. La madre favorece esa omnipotencia. Luego, el objeto es repudiado y así pasa a ser percibido en forma objetiva. A partir de allí, puede ser reconocido y aceptado. La madre participa devolviendo al bebé lo que éste le ofrece. Gracias a esto, el niño vive una experiencia de control mágico. El paso siguiente es la posibilidad de jugar solo en presencia de la madre. Esta lo acompaña, lo tranquiliza respecto del riesgo de desborde pulsional y de las instrucciones externas, le refleja sus experiencias de juego. Finalmente jugarán juntos en la superposición de dos áreas de juego, la del bebé y la de la madre. Así se inicia el juego compartido en una relación donde cada uno introduce su propio modo de jugar. En la actividad de jugar, el niño reúne objetos o fenómenos de la realidad exterior y los usa al servicio de la realidad interna. Muestra su capacidad de fantasear y la despliega adueñándose de un fragmento privilegiado de la realidad externa. Al jugar, manipula los fenómenos exteriores al servicio de los sueños e inviste a algunos de ellos de significación. Junto con el control y los límites, descubre los alcances ilimitados de la imaginación. Por eso, el juego favorece la noción de que la vida puede ser usada y enriquecida. El juego cumple una función esencial en el manejo de la agresión y la destructividad, cuando éstas son procesadas y pueden ser expresadas de manera simbólica. El objeto puede ser dañado o destruido y luego reparado, ensuciado y vuelto a limpiar, matado y revivido. Ayuda a integrar los sentimientos ambivalentes en vez de mantener la disociación en objetos buenos y malos. El juego tiene un lugar y un tiempo. No se halla adentro ni afuera, no forma parte del yo ni del no yo. Está más allá del dominio mágico. Para dominar lo que está afuera es necesario hacer cosas, no solo pensar o desear, y hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer. El juego concluye cuando supera la capacidad del niño para contener la experiencia. La culminación se puede producir
como frustración cuando el juego es interrumpido, dejando confusión mental y malestar físico. También cuando provoca una reacción del entorno que se hace cargo de poner el límite, o en forma natural cuando el niño desplaza su interés a otra cosa, ya que ha usado el juego hasta agotarlo. C. La psicopatología del juego. Cuando no es posible jugar, aparece el sometimiento y el sentimiento de futilidad. El niño se aburre, se aísla o está indiferente. La otra alternativa es la explotación de las satisfacciones instintivas directas, conductas autoeróticas o agresivas. La capacidad de jugar se pierde si hay desconfianza en el ambiente o angustia ante vivencias de persecución. También se puede instalar un tipo de juego monótono y estereotipado como defensa contra el riesgo de descontrol. En ciertos casos se produce la huida hacia el ensueño diurno como una forma de transición fallida entre la fantasía y el juego activo. En el otro extremo observamos el surgimiento pulsional con la excitación en estado puro y la necesidad de descarga motora, como en las acrobacias, los juegos violentos, la destrucción de objetos. En algunos niños o adultos aparece la necesidad de dominar al otro, imponiendo las reglas y exigiendo la obediencia, pero como contrapartida, la incapacidad de aceptar juegos reglados, debido a la inquietud, depresión o necesidad de transgredir. D. Actividad creadora y búsqueda de la persona. El juego se desarrolla en el espacio transicional, heredero del espacio potencial entre la madre y el bebé. Su principal sentido, más allá de cualquier intencionalidad, es dar lugar a la experiencia de lo informe, que solo puede surgir en momentos de no integración. Por lo tanto, no solo es motor de la creatividad, sino también del encuentro con el propio sí mismo. En el uso de la creatividad, el individuo se conecta con el núcleo de la persona y despliega sus aptitudes. Lo esencial no es la creación terminada, sino la actividad de crear. Muchas personas producen logros en el terreno artístico o intelectual, por lo que reciben el reconocimiento de la sociedad. Esto nos asegura que el sujeto se siente realmente en contacto consigo mismo. Más aún, a veces la búsqueda de reconocimiento se origina en una falla en la vivencia de existir como individuo. La repetición y multiplicación de las realizaciones concretas no hace más que alejar al individuo de su propia experiencia creadora. Se puede realizar grandes creaciones y no sentirse creativo en la experiencia de vivir. Cuando un individuo es incapaz de llegar al estado de reposo en el cual se puede producir una búsqueda creadora, diagnosticamos enfermedad. La libre asociación de ideas no aparece y en su lugar encontramos una coherencia excesiva del pensamiento que revela una organización defensiva. En la realidad existen momentos de relajación amparados por la confianza de no haber sido perseguido durante los estados de no integración. Allí se despliega la actividad creadora con libertad física y mental, o sea, el juego. La reiteración e instauración de estas experiencias en diferentes situaciones y momentos vitales producen el sentimiento de existir como persona. Solo desde la experiencia informe, sin exigencias externas ni externas, se accede a los estados de no integración. La creatividad que surge de esos estados, expresada de diferentes modos y reflejada por el entorno, dará un lugar al sentimiento de existencia. Es así como la persona se reconoce y conserva la capacidad de encontrarse a sí misma cuando está sola y a través de los productos que ha creado. Para un próximo audio, capítulo 5, la transicionalidad y el mundo cultural.